Entonces Alejandro Magno murió, al parecer, por consumo excesivo de alcohol y una grave herida en el pecho. Y nuestra historia ha llegado a la parte más interesante. Ahora intentaremos juntar todo lo que dijo Plutarco y averiguaremos qué es lo que realmente intentaba contarnos entre líneas. Entonces comencemos. Catástrofe. A lo largo de todo el relato de Plutarco, vamos entendiendo poco a poco que Alejandro no fue a conquistar Persia simplemente porque sí. En primer lugar, estaba completamente seguro de la victoria, tanto así que quemó todos los puentes detrás de él, repartiendo sus bienes entre sus familiares y amigos. Una confianza tan fanática no puede basarse solo en la audacia, ya que Plutarco muestra repetidamente al lector su sabiduría, sensatez y talento para la planificación estratégica desde joven. Y aún así, Alejandro no tenía la menor duda, aunque se enfrentaba a un imperio que había conquistado Grecia en varias ocasiones y la había obligado a pagar grandes tributos. Sin embargo, el cruce tranquilo por el Helesponto, las ciudades que se rendían sin luchar, los pequeños grupos de resistencia y el ejército de Darío, que se encontraba en el extremo más alejado del imperio persa, nos indican que el territorio estaba prácticamente vacío. Plutarco incluso nos da la fecha de la catástrofe. Ocurrió el día del cumpleaños de Alejandro, 20 años antes de su campaña. ¿Recuerdan sus versos? El día del cumpleaños de Alejandro se quemó el templo de piedra de Artemisa de Éfeso. Y todos los profetas decían ese día que una desgracia nunca vista había caído sobre Asia. ¿Cómo podían saber los profetas que Filipo había tenido un hijo? Pero sí podían ver la catástrofe con sus propios ojos. Y con este juego de palabras, Plutarco enmascaró un evento importante. Parecía que hablaba de Alejandro, pero en realidad mencionó abiertamente la fecha de la catástrofe, al menos el mes y el día. Y si fue una catástrofe cósmica relacionada con la caída de arcilla y arena, entonces, según mi teoría, debió haber dejado una huella meteórica, que se repite cada año en la misma época. Alexander nació el sexto día del mes de Hecatombión, es decir, aproximadamente después del 20 de agosto, más o menos una semana. Y justamente en esa época ocurre una de las lluvias de meteoros más intensas, que por cierto se llama las Perseidas. Para más detalles sobre mi hipótesis de que las lluvias de meteoros son rastros de colisiones de cuerpos celestes con la Tierra, vean el video Testigos Silenciosos. Y nosotros seguimos adelante. Durante toda su juventud, Alejandro se preparó nada más y nada menos que para conquistar el mundo. Sin embargo, su padre Filipo estaba en guerra constante con los vecinos. Y aunque las guerras fueron más que exitosas, lo lógico habría sido someter todos los territorios cercanos antes de llevar al ejército a miles de kilómetros de casa. O crear una línea defensiva confiable en caso de un ataque repentino y traicionero de los vecinos. De este modo, se debía construir una red de fortalezas a lo largo de las fronteras, o utilizar como frontera barreras naturales como montañas o el mar. Desde el noroeste fue conquistado Épiro, y servía como una especie de barrera entre las montañas y el mar. Por el este, Grecia estaba separada de Persia por los estrechos y el mar de Mármara, pero por el noreste, ahí donde hoy están Bulgaria, Rumania, etc., se encontraban los territorios indómitos de los belicosos escitas, que además se rebelaban constantemente. La última vez que tuvieron que someterlos fue el propio Alejandro. Por lo tanto, lo más sensato, en mi opinión, sería ir hacia el norte, a lo largo de la costa del Mar Negro hasta Crimea, y luego seguir el camino, sometiendo o saqueando los asentamientos escitas. 3. Uno de los principales argumentos de los historiadores sobre por qué Alejandro eligió precisamente esta dirección para su primer ataque es su amor por Homero y su deseo de conquistar la antigua Troya y visitar la tumba de su lejano antepasado Aquiles.
Además expresó su deseo de ser enterrado junto a él. Y ese sentimiento se puede entender. Sin embargo, la ubicación misma de Troya, encontrada por Schliemann, genera serias dudas. Originalmente era una ciudad comercial, un centro de comercio internacional entre Asia y los estados mediterráneos, incluyendo África. Debía bloquear y así controlar la ruta marítima del comercio. Es decir, la ciudad debía estar justo en la orilla del estrecho y aún mejor, en ambas partes del estrecho, para poder disparar o bloquear el paso de cualquier barco si así lo deseaban. Desde este punto de vista, Bizancio, la actual Estambul, estaba bien ubicado, pero no Ilión. Ilión está a 5 kilómetros de la costa, lo que lo hace completamente inútil e insignificante desde el punto de vista militar. Claro, se puede decir que en ese entonces el nivel del mar era más alto, pero la característica clave es el control. Si había más agua, el estrecho era aún más ancho, de 7 a 8 kilómetros de ancho. Controlar ese tipo de zona acuática desde la costa, incluso con armas modernas, es difícil. Se necesitan al menos obuses tipo MSTA o Gvozdyka. Los cañones convencionales de tiro directo simplemente no alcanzarán. Además, los barcos se dividen en marítimos y fluviales. El puerto, que es el centro del comercio, debía ser una base de transbordo donde las cargas pudieran transferirse de los barcos marítimos a los fluviales. Esto significa que una ciudad así debe estar en la parte más adentrada del continente, a donde se pueda llegar en barcos marítimos, y además debe estar situada en un río, a través del cual se pueda acceder a cualquier parte del continente en embarcaciones fluviales más ligeras. El único lugar así que hasta hoy cumple con estas funciones es el lugar donde el Don desemboca en el mar de Azov. Y las ciudades de Azov, por un lado, y Taganrog, por el otro, encajan perfectamente con los parámetros descritos anteriormente. Todas las demás dos ciudades candidatas, Kerch, Estambul, Sebastopol y León, todas ellas son solo lugares para descansar y posible control. No tienen el detalle clave, el río. Por lo tanto, la antigua Troya solo pudo estar en la zona de Azov y Taganrog. Simplemente no hay otros lugares. Además, la fortaleza más antigua de Taganrog se llama Troitskaya. Por razones desconocidas, Piotr, los turcos, suecos, franceses e ingleses intentaron tomarla varias veces. Más detalles sobre esto en las primeras 5 películas de la serie Ciudad Misteriosa. Y si es así, Alexander iba por tierra a lo largo de la costa, atravesando el territorio de los escitas directamente hacia Taganrog. Pero las fuentes originales no mencionan nada de esto. ¿O acaso sí hay menciones? Por supuesto que las hay. En primer lugar, Plutarco insinúa una batalla de Alejandro con los escitas. En segundo lugar, menciona el cruce del Don, el Tanais. En tercer lugar, habla sobre la firma de la paz con los escitas. Después de eso, el rey de los escitas le dio a su hija en matrimonio como símbolo de amistad y también reforzó su ejército con sus propios guerreros. Todo esto se dice, por un lado, como si fuera entre líneas, pero aún así de manera explícita, disfrazando la presentación del material como conversaciones sin importancia. Frío. De la misma manera, Plutarco nos insiste en que donde fue Makedonsky hacía mucho más frío que en Grecia. Por supuesto, algunos dirán que en las montañas realmente hace más frío, y la mayoría de los historiadores simplemente empezarán a ignorar este hecho. Sin embargo, en Grecia también hay montañas. Sin embargo, no hay ninguna mención de que los griegos se vistieran mucho más abrigados por eso. Y en segundo lugar, veamos los promedios mensuales de temperatura actuales en Grecia y Persia. Como pueden ver, la diferencia o no existe, o es muy pequeña. El frío que describe Plutarco solo podría encontrarse mucho más al norte de Grecia, lo que podría corresponder a Siberia, Moscovia, Kazajistán en invierno. En todo caso, pero definitivamente no a Persia. La conquista de Alejandro Magno se atribuye a los años 300 de nuestra era, y después de cruzar el Helesponto, y luego de la victoria en Isos, supuestamente Alejandro avanzó a lo largo de la costa del mar Mediterráneo en esa dirección. Para ese momento,
ya deberían haber ocurrido los eventos bíblicos, y el ejército de Alejandro inevitablemente tendría que haber pasado por Israel y Jerusalén. Sin embargo, Plutarco no menciona ni a los judíos ni a los asentamientos judíos. Él solo habla de dos ciudades que estaban en su camino, Tiro y Damasco. Vuelvo a enfatizar, no prestó atención a las conclusiones de los académicos británicos de Oxford. Solo hablo de las fuentes originales. Y si una ciudad como Jerusalén hubiera estado en el camino de Alejandro, Plutarco sin duda la habría mencionado. Gigante. Ya hemos visto muchas veces estatuas antiguas que representan gigantes, personas de enorme estatura, puertas hechas para personas enormes, pinturas que muestran personas grandes y pequeñas, junto a casas, palacios, salones, también hechos para gigantes. Sin embargo, los historiadores rechazan implacablemente todas estas pruebas indirectas con un solo argumento. Dicen que de esa manera nuestros antepasados intentaban mostrar la grandeza de ciertos miembros de la realeza, dinastías reales, la nobleza o dar importancia a un evento, si se trata de grabados o pinturas. Y hay que decir que esa postura es bastante firme. El ser humano realmente tiende a exagerar, pero no es el caso de Plutarco, ya que él nunca habla directamente de gigantes. Sin embargo, establece la correspondencia mediante la descripción de batallas, y solo quien sea atento podrá ver indicaciones directas sobre los gigantes de la antigüedad. Y el hecho de que ni Plutarco ni Arriano hagan pública esta información le da aún más importancia. Pero ¿cómo está relacionada la mención de los gigantes con Siberia? Bueno, para eso basta con leer los trabajos de otro personaje, del que ya hablé hace un año. Este es Nicolás Witzen y su obra Tartaria del Norte y del Este. En ella no solo menciona a los gigantes, sino que también incluye ilustraciones de dioses tártaros. Mírenlos y encuentren 10 diferencias con el dios hindú Shiva o Ganesha. Por cierto, también habla de animales míticos, como el legendario unicornio, y muestra un boceto de su cráneo. Este es el tomo 2, página 254. Por supuesto, hay imágenes de personas gigantes en la India, pero ahora entendemos que estaban distribuidas por toda Asia y el Oriente. Por cierto, el encuentro con el Sarpor, incluso según la versión oficial, ocurrió justo en la frontera del imperio de los grandes mogoles. Y ahora entendemos que se les llamaba grandes y poderosos mogoles precisamente por su enorme estatura. Además, recordemos una vez más la herida que Alejandro recibió de una flecha en la tierra de los mayos. Arriano, al igual que Plutarco, informa que la flecha entró en el pecho por encima del pezón, y dice que de ahí salía aire. En resumen, el pulmón fue perforado. Sin embargo, solo Plutarco informa el tamaño de la flecha, 6 por 8 centímetros. Si la persona hubiera tenido un tamaño normal, la muerte habría ocurrido muy rápido. Sin embargo, él sobrevivió y la flecha quedó atascada en el hueso. Sin embargo, de nuevo, en una persona normal, con una flecha de ese tamaño, las costillas simplemente se habrían partido por la mitad. Para que la flecha quedara atascada, las costillas tendrían que ser mucho más grandes que las de una persona moderna. Corríjanme si me equivoco. ¿Lo creen o no lo creen? Y aquí hay otro punto que simplemente les encanta a los historiadores. Cuando Plutarco informa por primera vez que el ejército de Darío tenía 600.000 personas, todos los historiadores, como uno solo, literalmente gritan: «No debemos creer en esto». ¿Pero por qué? Pues porque no debemos, eso no pasa. Es posible que Plutarco esté exagerando la importancia de la victoria de Alejandro. En principio sí. Si no, admitiríamos que el ejército de Alejandro tenía gigantes y el ejército persa estaba formado por gente común. En la siguiente batalla, en Gaugamela, Plutarco ya habla de un ejército de Dario de 1.000.000 de soldados. Pero, nuevamente, no debemos creer en eso por las mismas razones. Pero si seguimos esa lógica, Plutarco de ninguna manera debería mencionar cifras reales en la batalla del Hidaspes.
donde había 135.000 macedonios y solo 22.000 indios. Según esa lógica, Plutarco debió haber dicho que había al menos 1,5 millones de indios. Pero no, él mencionó una cifra 6 veces menor que la de los macedonios y dijo que, aún así, ganaron con gran dificultad, perdiendo casi la mitad del ejército. Eso es una derrota, no una victoria, y además de un puñado de indios. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar que las 2 primeras veces Plutarco exageró sin mucha necesidad y en la última, cuando sí había necesidad de exagerar, no lo hizo? Por eso estoy seguro de que Plutarco no inventó nada y dio las cifras exactas. Cada vez. Al relatar la expedición a la India, Plutarco da las dimensiones exactas del río Ganges, que tanto asustó a los macedonios. Son 5,5 kilómetros de ancho y 200 metros de profundidad. Pero en realidad, el Ganges apenas alcanza los 2 kilómetros en sus partes más anchas, y su profundidad es de 10 a 12 metros, y en la temporada de lluvias, hasta 20 metros. Entonces, ¿otra vez Plutarco exageró? Bueno, primero veamos la lista de los ríos más anchos del mundo. Y de repente resulta que son el Kama, el Volga, el Amazonas, el Nilo, el Lena, el Amur, el Obi y el La Plata. O sea, de los 8 ríos más anchos del mundo, uno está en África, el segundo y el tercero en las Américas y los otros 5 en nuestra Siberia. Bueno, por ejemplo, el Kama en su punto más ancho tiene hasta 20 kilómetros, el Volga en promedio de 10 a 27 kilómetros diario, el Amazonas dependiendo de la temporada de 11 a 40 kilómetros y el Nilo en promedio 10 kilómetros. El Lena a veces se desborda hasta 30 kilómetros, el Amur alcanza 50 kilómetros, el Obi alrededor de 60 kilómetros y el La Plata de 50 a 220 kilómetros. El Ganges también está entre los ríos más anchos, pero solo en lo que respecta al delta, no al propio río, es decir, solo en un pequeño tramo cerca del océano. Ahora, la profundidad del Kama es de 29 metros, la del Volga hasta 45, la del Lena hasta 25, la del Amur hasta 50 y la del Obi 25 metros. Sin embargo, el río más profundo de Rusia es el Yenisei. Su profundidad alcanza hasta 100 metros. La verdad, el río solo tiene 650 metros de ancho. Sin embargo, el tamaño de las llanuras inundables varía justamente de 5 a 40 kilómetros. Otro detalle relacionado con los ríos es que el tiempo que el ejército de Macedonio tardó en navegar por el Hedaspo hasta el océano fue de 7 meses. Durante ese tiempo, según nuestros cálculos, debió haber recorrido de 1.700 a 7.000 kilómetros. En la India no hay ríos de esa longitud. Sí, sé que oficialmente son 3.000 kilómetros, pero la mayor parte de esa distancia atraviesa el Himalaya, donde Alejandro no fue. Pero desde el lugar de la batalla hasta el océano hay solo 1.000 kilómetros en línea recta. En otras palabras, aunque no encontramos un río que coincida exactamente con la descripción de Plutarco, el actual Ganges tampoco corresponde a ella. Sin embargo, las estadísticas dicen que un río así solo pudo haber existido en el territorio de Siberia, ya que en la India simplemente no existen tales profundidades, ni tales distancias, ni ríos tan anchos. Pero en Siberia no solo existen, hay muchos, y se ajustan mucho mejor a la descripción. Dinero. En Siberia se encuentra una enorme cantidad de monedas persas. Esta es precisamente la región de Prikami, cerca de Kungur, el territorio de Perm. No las enumeraré todas, sino el video nunca acabaría. Lo crucial es el hecho mismo. Y resulta que, o bien, por aquí pasaba una enorme cantidad de antiguas rutas comerciales que naturalmente seguían los ríos. Y esto confirma una vez más que el punto de transbordo más importante solo podía ser Taganrog, porque desde ahí, a través del sistema de ríos y canales, se podía llegar a cualquier parte. O bien, atención, una sensación impactante.
La Gran Permia es en realidad la Gran Persia. Cambiar solo una letra es así de sencillo. Pero todo se pone de cabeza y aparece la Gran Persia. Por cierto, ¿ustedes saben por qué Persia se llama Persia? No lo saben y nadie lo sabe. El mapa de Remesov. Por fin llegamos al mapa de Remesov. Teniendo en cuenta todo lo anterior, ya no parecen fantasía ni invención las palabras en el mapa dibujado de Siberia cerca del río Amur. Hasta este lugar llegó el zar Alejandro Magno y escondió su arma y dejó las campanas. Calculamos que Alejandro Magno realmente pudo haber llegado hasta aquí. Plutarco y Ariano nos lo gritan entre líneas sobre este tema. Y ahora están Nicolás, Witzen y Remesov. Todas las fortalezas que tomó Alejandro eran empalizadas de madera. De esto se habla entre líneas nuevamente. Por ejemplo, durante el asedio de Halicarnaso, los macedonios rellenaron tranquilamente el foso de la fortaleza y los arqueros en las murallas no les impedían hacerlo. Eso solo es posible si no había arqueros en la muralla, sino que todos estaban detrás de ella. El hecho de que las murallas fueran derribadas con arietes comunes también indica que eran de madera. La rápida construcción de una segunda muralla también lo confirma. Y además, la construcción de una mega torre de madera indica directamente que había enormes reservas de madera para construcción. Pero en esos lugares simplemente no hay tanta madera. En cambio, sí la hay en Siberia. Pero hay otro detalle. La madera hay que talarla y prepararla. Eso lleva mucho tiempo. Y mucho menos es posible hacerlo durante un asedio. Entonces, la madera ya había sido preparada de antemano en grandes cantidades. ¿Pero para qué? En el caso de Halicarnaso no tengo respuesta. Pero si esto fue en Siberia, la respuesta está a la vista. Esta ciudad era un punto comercial donde se almacenaba madera para la venta. Por eso los almacenes estaban simplemente llenos de ella. Y esto sigue ocurriendo hasta hoy. Siberia es la fuente de madera para toda Europa y China. Y también un poco para nosotros. Disculpen, mi espectador tiene muchos más argumentos, pero dejaremos algunos para el futuro. De lo contrario, este video realmente nunca terminará. Aún nos falta una sección completa por cubrir. Locura, al estilo Zadornov. Magia encantadora. ¿Recuerdan la primera batalla de Alejandro contra los persas? Aquella en el río Gránico, en la que para mí había poco claro. ¿Dónde estaban las montañas y los riscos? ¿Por qué Alejandro no tenía otro camino? Y así sucesivamente. Me dio curiosidad saber qué significa ese nombre. Obviamente es un nombre griego o persa, pero en griego no encontré nada que sonara parecido. Bueno, entonces debe ser persa. Me dirigí a mis seguidores para pedirles una aclaración, no solo a quienes hablan el idioma, sino a quienes en cierto modo son hablantes nativos. Y en la variante persa, en Farsi, se encontró una palabra similar, pero su pronunciación no era exactamente igual. Sonaba como Garnik. En Farsi, esta palabra tiene varios significados. El primero es ahogado o persona que se ha ahogado. El segundo es cueva de montaña. El tercero es fractura o grieta. En principio, tiene sentido. Un río puede correr por una fractura en la tierra, puede pasar por cuevas de montaña y, por supuesto, uno puede ahogarse en él. Sin embargo, algo aún no cuadra. Por un lado, muchos ríos comienzan en montañas o cuevas, y ponerle a un río un nombre específico por eso, pues no tiene mucho sentido, y llamarlo la ahogada es aún peor. De los ríos la gente se alimenta, ellos proveen agua, pastizales, toda la tierra alrededor. E incluso si el río llegara a tener mala fama, lo más probable es que el nombre se vuelva más poético, sin ofender al río. Por otro lado, yo jamás confundiría las palabras Granik y Garnik, sin importar cómo se pronuncien. Bueno, eso soy yo, pero alguien más podría confundirlas. Y se me ocurrió una idea loca. Buscar letra por letra en griego una palabra que, al pronunciarla en voz alta,
suene exactamente como Grannick. Y miren lo que logré. Gamma. Karaoke. Kra. Gran. Granny, 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 granny. Todavía no está claro hacia sí Ural Yaik. Ahora no voy a tocar el tema de lo que significan las palabras Ural y Yaik. Aquí hay suficiente información para todo un video, pero responderé otra pregunta muy simple y al mismo tiempo complicada. ¿Cómo se convirtió Ural en Grannick? Todos ustedes saben que en nuestra vida constantemente se introducen palabras extranjeras, y la mayoría de las veces esto está relacionado con la lectura de palabras inglesas de marcas en ruso. Y como es propio del ser humano exagerar su propia importancia, según la mayoría de los jóvenes en la pubertad, hablar inglés es genial. Los jóvenes pubertos crecen, pero no se vuelven más inteligentes. Por ejemplo, dejamos de decir observación y ahora decimos monitoreo. Los jóvenes usan términos como roflitear en vez de bromear, checar por verificar, lol en lugar de reír, agritarse por enojarse, además de banear, baitear, upgradear, entre otros. Los jóvenes, al crecer, cambian el idioma según sus propias reglas. Estoy seguro de que más o menos lo mismo pasó con los textos griegos. Ellos escribieron el nombre correcto. Luego alguien ayudó, volteando la mitad de la palabra al revés. Como ya sabemos, eso se practicaba con frecuencia. Sí, el mismo Leonardo da Vinci usaba la escritura en espejo todo el tiempo. Bueno, y los traductores posteriores decidieron que era griego antiguo y empezaron a leer esa palabra en griego. Así fue como salió Grannick. ¿Y nunca te ha parecido extraño que Caterina, que es Sofía, nuestra Augusta, supuestamente alemana, decidiera renombrar el río en honor a las montañas de donde proviene? ¿Te parece lógico eso? Pero entonces, ¿por qué no existen montañas Amur, montañas Danubio? ¿Dónde están las montañas Obi o las montañas Yenisei? ¿Dónde están las montañas Kama? Tal vez hay montañas In, o montañas Ganges, montañas Nilo, o dónde está el río Tíbet, el río Himalaya, el río Sayan o el río Alpes. Así que, por más obvio que parezca, eso no es lógico. Pero justamente en esa época estaba de moda todo lo antiguo, así que nuestra ilustrada Ekaterina no leía a Plutarco. Así que, estimados lingüistas, guarden sus profundas conclusiones sobre el origen de ciertas palabras de apónimos, hidrónimos y otros ónimos. Bien profundo, donde el sol no brilla. Las palabras no las inventan ni las crean los científicos, sino los chicos comunes, los gamberros y los tontos sin educación, o chicas a la moda como Ekaterina. En fin, creo que ahora está claro que Macedonsky no fue a la Persia moderna, sino a Siberia, a la Gran Permia, luego a Tartaria y al encontrarse en el Amur con los grandes mogoles Dalderu. Y eso sucedió 20 años después de la catástrofe. Y todo esto lo supimos simplemente leyendo a Plutarco. Entonces, Ligesa, ¿alguien más piensa que no se puede confiar en Plutarco? Amigos, ninguno de nosotros está libre de cometer errores. Y si ven algún error en mi lógica, no duden en dejar un comentario enojado debajo del video, de manera clara, correcta y sin titubeos.
continuará